muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias a todos por su puntualidad. En contados minutos vamos a dar inicio a nuestro webinar. Muchas gracias a todos. Bueno, muy buenas noches para todos. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Mi nombre es Juliana García y en nombre del grupo Juriscop les doy una cordial bienvenida a esta nuestra parrilla de webinars de nuestro programa de educación financiera. El día de hoy pues tenemos un tema muy interesante que nos proporcionará pues conceptos necesarios para comprender en nuestra cotidianidad el manejo adecuado de nuestras finanzas y para eso hoy tenemos unas invitadas muy especiales, Consuelo Linares, que es nuestra gerente corporativa del grupo de mercadeo del grupo Juriscop, y también Ángela Margarita, gerente de oficina, quien es especialista en gerencia de mercadeo, también es profesional en finanzas y negocios internacionales con más de 15 años de experiencia en el sector financiero, y Consuelo Linares también con más de 30 años de experiencia en el sector financiero. Consuelo, Ángela, muchísimas gracias por este espacio. Bienvenidas y esperamos que aprendamos mucho con todos este tema tan maravilloso que nos traen el día de hoy y que por supuesto ayudará a todos los consumidores financieros a tener un mejor manejo de sus finanzas. Bueno, buenas noches a todos, qué alegría. Bueno, yo sé que entre todos los que están conectados hay muchos conocidos, muchos amigos y bueno, qué rico tener este espacio. No los puedo ver a todos, pero feliz de interactuar con todos ustedes. Esto lo vamos a hacer de una manera fácil, porque la verdad que en las finanzas hay terminología que a veces nos asusta, entonces la idea es que lo hagamos de una manera muy fácil y entendible para que todos, por eso se llama finanzas para no financieros, porque a veces nos complican la vida con unos términos que uno dice, bueno, ¿y eso con qué se come? Y nos lo dicen en inglés y en francés y en lo que sea, y se oye bonito, pero no es que se oiga bonito, es que lo entendamos. Entonces hoy lo vamos a hacer de una manera fácil, bueno, como me gusta que conozcan un poquito de la persona que está aquí al frente, que les está hablando, como dijo Juliana, pues me llamo Consuelo Linares, llevo con el grupo Jurisco 34 años, grupo que amo, que me ha hecho crecer. Los que me conocen saben que no mucho de estatura, pero sí de corazón. Amo este grupo. Ustedes conocen el eslogan del corazoncito. Realmente amo esta empresa, amo mis asociados, mis clientes
Y qué bueno es cuando uno tiene una buena asesoría. Entonces, aquí la experta de verdad es Ángela y todos los que nos acompañan. Y yo en el transcurrir de mis 34 años, que ya voy para 35, todos dirán, bueno, ¿y esta cuántos años tiene? Pues es que entré como de, yo me acuerdo, ya perdí la cuenta, como de 10 años, entré a esta entidad maravillosa y de verdad, como les digo, he aprendido y dije, bueno, un poquito de lo que he aprendido en mi día a día, en asesorar, en estar 34 años viendo cumplir sueños a muchos de mis amigos, asociados y clientes y que me hicieron cumplir mis sueños. Te dije, no puedo ser egoísta en muchas prácticas que he manejado en el transcurso de estos 34 años. Entonces, hoy, esa es Consuelo Linares. Hoy en día trabajo en la ciudad de Bogotá, en, la, en dirección general. Los que han venido a Bogotá y los que están aquí, pues saben dónde queda, bajando la 26, un edificio que dice Grupo Jurisco, Financiera Jurisco, y bueno, somos dueños de todo el edificio, ¿cómo les parece? Entonces, qué chévere, Jurisco ha manejado muy bien las finanzas porque se ve la grandeza cuando vemos el edificio, y cuando yo me bajo ahí siento una felicidad, el edificio Torre Inteligente Arrecifes. Trabajé todo mi tiempo en Santa Marta como gerente de la oficina Santa Marta y líder de zona norte. Hoy en día la líder es Ángela, especialista, sabe mucho más que yo. Bueno, Angelita, preséntate un poquito, que conozcan un poquito quién es esa persona que nos va a acompañar hoy, que tiene tanta sabiduría para compartirla con todo el auditorio. Bienvenida, Angelita. Gracias, muy buenas noches para todos. Para mí es un placer de verdad ver tantos conectados. Doctora Consuelo, muchas gracias por el espacio, por la oportunidad de poder compartir de ese pequeño conocimiento a ustedes, que sé que va a ser una semilla que va a dar muchísimo fruto. Bueno, me presento, mi nombre es Ángela Castilla. Soy gerente de oficina Cartagena del grupo Jurisco. Tengo del grupo exactamente 2 años maravillosos, donde todos los días desaprendemos y aprendemos nuevos conocimientos de experiencia o de formación profesional. Soy administradora de empresas de profesión. También soy profesional en finanzas y negocios internacionales. Tengo una maestría en finanzas. Tengo una especialización en gerencia de mercadeo, tengo una maestría en gerencia de proyectos y eso hace parte de todo lo que es formación profesional, pero creo que el título más valioso nos lleva a la experiencia, nos lleva al aprendizaje de ustedes, por ejemplo, nuestros clientes, de nuestros asociados. Yo creo que esa es la mayor formación que nosotros como líderes podemos tener y creo que hoy vamos a hacer un curso muy práctico, muy dinámico, en el cual vamos a aprender, como decía la doctora Consuelo, yo creo que vamos a tener los conocimientos básicos en finanzas que nos van a llevar a ser buenos administradores o mayordomos de esos recursos. Entonces, de verdad, espero que pasen un tiempo especial y dispuestos también a aprender de ustedes. Muchas gracias, Ángela y Consuelo. También le damos un cordial saludo a todas las personas que nos acompañan a través de Facebook Live. Bienvenidos a todos a este espacio de aprendizaje y sin más preámbulos, doctora Consuelo, podemos dar inicio como tal ya a nuestro taller. Bueno, vamos a compartir aquí, un momentico, por favor. Bueno, mientras compartimos pantalla, los invitamos a todos a que interactúen a través de nuestro chat. Pueden enviarnos mensajes, pueden hacer sus preguntas a través del chat. Vamos aquí a estar súper atentos a realizarlas para que Consuelo y Ángela nos respondan esas preguntas. ¿Listo? Entonces también a través de Facebook Live, a través del chat, pueden hacer sus preguntas y a medida que vayamos avanzando con nuestro taller, las iremos resolviendo. Bueno, quiero saber si estoy compartiendo, Juli, me dices, por favor. Sí, ya vemos tu pantalla. Ok, está un poquito lento acá.
Si nos estás hablando, tienes el microfonito apagado, Consuelo. Ah, listo. He tenido un poquito de inconveniente, pero bueno, ya, todo perfecto. Bueno, el mercado colombiano presenta tendencia cambiante durante el periodo de 2020 al 2023, hecho causado llevado por la pandemia del 2019, lo cual generó una tendencia alcista en indicadores económicos, lo cual impactó a personas naturales, empresas, industrias y balanza nacional e internacional. Aún a la fecha, muchos países, ciudades se sobreponen a la pérdida de ingresos causados por la pandemia. Somos testigos de cómo nos afectó económica y emocionalmente al no tener claro cómo manejar esta situación. Basados en esto, queremos brindar un conocimiento financiero, el cual nos ilustre al momento de hacer inversión o crear un negocio. La verdad es que la pandemia nos cambió la vida a todos, de una manera o de otra. Hay muchas personas que la pandemia fue una oportunidad para generar negocios. Para otros nos vimos que realmente nos afectó, perdimos seres queridos, perdimos empresas, perdimos muchas cosas, pero somos resilientes, sobre todo los colombianos, y estamos saliendo adelante, pero todavía tenemos coletazos de la pandemia. Entonces, por eso vimos que aquellas personas que manejaban bien sus finanzas les fue mejor porque tuvieron mucha oportunidad de comprar precios de oportunidad, porque la gente vendía las casas, vendía los carros, vendía todo a muy buen precio y el que tenía liquidez fue el que aprovechó. Y los que nunca habíamos hecho un buen manejo de nuestras finanzas, vimos cómo perdimos mucho y muchos perdimos personas queridas también. Fue terrible, pero hubo un aprendizaje y por eso nace este curso, la verdad, que por esa necesidad fue que con Ángela lo hicimos. Bueno, ¿tico? ¿Qué son las finanzas? Sencillo. Muchos nos complicamos con terminología muy compleja, pero la finanza es el arte de administrar el dinero. ¿Qué conceptos debe tener claro una persona para hacer una inversión? Liquidez, solvencia, rentabilidad. Sobre todo cuando yo hoy por lo menos tengo una plática y digo voy a invertir en un CDT, que es como lo más fijo, y en este momento hace casi 2 años el mercado financiero tiene unas tasas buenísimas para nosotros hacer CDTs. Hay muchos que vendieron hasta la casa porque tenían la casa arrendada y vieron que si una casa costaba, diga usted, 300 millones y yo colocaba eso un CDT en 300 millones y mensualmente me iba a dar 3 millones o 4 millones y en un arriendo me estaba dando 1.500.000 y en ese arriendo yo tengo que pagar, lo tenía arrendada, tenía que pagar impuestos, que el inquilino nunca está feliz porque mira que la gotera, mira que esto, entonces ¿cuánto se te va a ti reparando la casa y pagar los impuestos? Mientras que si vendieron la casa y abrieron un CDT, ganaron muy buenos intereses. Y con eso, ¿qué hicieron? Cuando bajen las tasas de interés en CDT, ¿qué harán? Comprar casas. Y si no, compro una casa mejor y la compro con los intereses. Entonces, por eso también es tan importante estar informados de qué está bien en este momento en el mercado. Y al hacer una inversión, ver la liquidez. La liquidez es lo que yo tengo para responderle a mis clientes. Tengo ese dinero a la vista. Es como cuando, si yo no tengo plata, un taxista no me va a llevar de gratis, así yo le diga, tengo casa, tengo esto. No, necesito es que me pagues. Esa es la liquidez, hablándolo así sencillamente, es el dinero que tengo a la vista. ¿Qué es la solvencia? La solvencia es que tengo casas, tengo terrenos, tengo que en pandemia, ¿qué era lo que más tendría yo que ver? La liquidez. Porque en pandemia, ¿quién me compraba una casa? ¿Quién me compraba un carro? No nos servía para nada la solvencia que tuviéramos. ¿Y qué vemos? La rentabilidad. Hay empresas que están que ven muy buena rentabilidad, pero no tienen liquidez ni solvencia. Entonces, cuando tú vayas a hacer una inversión, mira la liquidez primero. ¿Con qué tienen para responderme? Mira la solvencia y mira la rentabilidad, pero no es
que miro que sí, sea la empresa más rentable y en esta voy a invertir en esta entidad financiera. ¿Qué debo tener en cuenta para construir una empresa o negocio? Quiero que vayamos interactuando si quedó claro liquidez, solvencia y rentabilidad y qué debo ver cuando yo voy a hacer una inversión. Porque hay unas entidades financieras, de hecho, cuando las pirámides nos daban unas tasas altísimas de intereses, sospechen cuando esas tasas están tan altas porque una entidad tiene unas tasas tan, pero tan altas, así sea una entidad financiera, tengo que mirar. Por lo menos yo trabajo en esta empresa espectacular, como les digo, siempre históricamente hemos tenido teníamos las tasas más altas y en este momento tenemos las tasas competitivas. ¿Por qué? Porque es que nosotros no podemos estar pagando unas tasas de interés altísimas porque eso sería como que, ¿por qué Jurisco Financiera está pagando esas tasas tan altas? Háganse siempre esa pregunta, que no es la entidad que me esté dando la tasa más alta, es la entidad más segura. ¿Qué está pasando? Háganse preguntas como esa. Y como ustedes saben, por lo menos Jurisco tiene muchos años de estar con una experiencia y una solidez grandísima financiera respaldada por Jurisco, que es nuestra cooperativa, es nuestra mamá, nuestra matriz. Entonces, somos un grupo muy sólido. Entonces, ¿qué es una empresa? Una empresa es una organización, institución o industria dedicada a las actividades o persecución de fines económicos o comerciales para satisfacer las necesidades de bienes o servicios de las personas. O sea, toda empresa se crea con el ánimo de que haya una rentabilidad. Muchos dicen, pero es que es una cooperativa. Claro que la cooperativa debe generar una rentabilidad porque si nosotros generamos excedentes, también repartimos. Entonces, por eso también toda empresa se genera con el ánimo que hay unas empresas que por lo menos reparten utilidades en los accionistas, que no es el caso de Jurisco, y si es de los bancos, que reparten en tres, cuatro personas las utilidades, aquí se reparten beneficios de todos nuestros asociados. Entonces, esas son las diferentes clases de empresas. Angelita, bienvenida. Cuéntanos Claro. de los sectores que tú eres la experta en este. Gracias, doctora Consuelo. Bueno, importante en este curso, así como decía la doctora, ya tenemos las herramientas básicas y claves para nosotros entender la finanza, cómo se mueve. Y creo que aquí vamos a estar como constantemente haciendo una participación activa de que las tres premisas importantes o conceptos básicos, liquidez, Angelita, estás un sol. poquito Ya, cortada. ¿me escuchan mejor ahora? Sí. Ubícate. Los tres conceptos básicos importantes es liquidez, solvencia y rentabilidad. ¿El audio mejora? No, Angelita, Un momento a ver si logro ubicarme. Qué pena. no, yo le voy ayudando ahí a Angelita mientras que tiene una. Bueno, las empresas del sector de la economía solidaria, el sector comercial, el sector industrial, el sector del agro, las empresas se dividen en áreas a nómina, ¿sí? Según la función social, con ánimo de lucro por su tamaño, por el origen de su capital, conformación de su capital, el pago de impuestos. Esto es como se clasifican las empresas. ¿Ya tienes mejor señal? Ya tengo mejor señal. Sigamos. Cuéntame, ¿Me escucha mejor? Yo creo que mejoró un poco el audio. cuéntame, Angelita. ¿Me escucha mejor? Sí, ¿Quieres creo que añadir sí. algo al tema? Sí, de nuestro sector Sí, sí, económico, dime. empresas, este curso vamos a aprender también herramientas para nosotros, cómo manejar No, las finanzas. definitivamente tienes muy mal. Mal audio. Angelita, si quieres, conéctate el celular donde tengas mejor señal. Bueno, seguimos acá. Cuando tengas ya audio, me comentas. Bueno, la contabilidad.
es un ente económico, está reglamentado por el Código de Comercio, la norma de contabilidad generalmente aceptada, decreto 2650 de 1993, las normas internacionales de la contabilidad, las NIF y las NIF. No nos dejemos descrestar con este término, ¿sí? Normas internacionales de comercio, o sea, ¿para qué se hicieron las NIF y las NIF? Fue con el ánimo de que la contabilidad que nosotros reflejamos aquí en Colombia la interpreten en Estados Unidos, la interpreten en todo el mundo. Entonces, por eso nuestra contabilidad de toda empresa que quiera, pues, estar en el mercado internacional y que quiera comercializarse debe tener su contabilidad de las NIF y las NIF, entre otras disposiciones normativas que den lugar. Aquí les estoy dando como unos conceptos que tengamos claros para que en el momento que vayamos a hacer una inversión y que cuando nuestro contador nos hable, porque no nos vamos a volver especialistas en una charla, pero sí que cuando nos hablen sepamos de quién nos está hablando y nosotros siempre que vayamos a hacer una inversión debemos asesorarnos por una persona que tenga experiencia financiera, sea nuestro contador o nuestro economista, que nos asesore para tomar una decisión. Aquí estamos viendo nuestros estados financieros, que cuando nosotros vayamos a hacer una inversión es bueno que le digamos a nuestro contador, cuando nuestro contador diga, bueno, ¿qué inversión vas a hacer? Bueno, que tú tengas idea de qué estados financieros debemos mirarle a una empresa cuando vamos a hacer una inversión. Estados de la situación financiera o balance general. ¿Qué es el balance general? Es el que nos refleja, es como la radiografía de nuestro negocio. ¿Por qué? Porque ahí nos dice activos, pasivos, todo está en ese balance. Importantísimo, el estado de desempeño, estado de resultados. ¿Qué miramos nosotros allí? Ingresos y gastos. O sea, es como dicen por ahí, debe haber y no hay. O sea, mis ingresos menos gastos me dice realmente qué tengo yo, ¿sí? Entonces ahí, importantísimo esos dos importantes. Estado de cambio en el capital contable o patrimonio. Estado de cambio en la situación financiera y estado de flujo de efectivo, que es donde vemos la liquidez de la empresa. Bueno, estado de situación financiera, balance general, como ya les decía, presenta activos, pasivos, en corrientes y no corrientes. ¿Qué es activos corrientes? El activo corriente es lo que yo tengo a la vista, ¿sí? Eh, que es lo que tengo en caja, que es el dinero, como yo les decía. ¿Y qué son no corrientes? Pues lo que yo tengo en edificio, carro, esos son no corrientes. Y el patrimonio, pues es lo como yo les decía ya, es lo que realmente tengo yo después de coger pasivo menos activo, o sea, lo que yo tengo menos el pasivo, que es lo que debo. También hay pasivo, o sea, el activo es lo que yo tengo y pasivo es lo que yo debo. Así, sí, hagámoslo así coloquial en nuestra casa. Activo todo lo que me entra. ¿Qué tengo yo? Pues tengo mi activo de lo que me entra mi sueldo todos los meses. ¿Cuáles son mis activos corrientes? Pues mi casa, si tengo casa, o mi carro. Y bueno, y después de eso, ¿qué tengo? Es mi patrimonio. En el pasivo también es lo mismo. Pasivo corriente y pasivo no corriente. Entonces, activo y pasivo y patrimonio. El activo son los bienes, derechos y otros recursos de los que dispone una empresa o persona, ¿sí? Aquí lo estamos diciendo una empresa, pero se lo hice, para que lo entendamos, se lo dije cómo lo tiene una persona, así lo tiene una empresa. Activo corriente, como ustedes pueden ver, aquí es el dinero, lo que tengo. Y activo no corriente son mis propiedades. Pasivo, representa las deudas o obligaciones con las que una empresa financia su actividad y le sirve para pagar su activo. Entonces, como le decía, pasivo es todo lo que yo debo. ¿Qué es el activo en una entidad financiera como Financiera Jurisco? Nuestra cartera, o sea, los créditos que colocamos, porque eso nos da un ingreso que son los intereses. ¿Y cuáles son los pasivos? Todo lo que debemos, que son cuando tú abres un CDT, cuando tienes un ahorro contractual, cuando tienes una cuenta de ahorro vista, esos son pasivos porque esos son de ustedes. Entonces,
para que lo entendamos así y lo ubiquemos. El patrimonio es el conjunto de bienes y derechos, cargas y obligaciones pertenecientes a una persona física o jurídica. Las cuentas de patrimonio, entonces, bueno, vienen los gastos y costos. ¿Qué es un gasto? Es un egreso o salida de dinero de una persona o empresa debe pagar para un artículo o por un servicio. Todos debemos incurrir en unos gastos para funcionar, por lo menos Financiera Juriscop. El gasto de personal, eso es un gasto, algo que yo tengo que rogar todos los meses para pagar, es un gasto. El gasto de servicios públicos, el gasto del agua. Entonces, ¿qué son los costos? El costo es los insumos o factores que se suponen en el ejercicio de una actividad económica destinada a una producción de un bien, servicio o actividad. Por decir algo, los costos, lo que nosotros pagamos de intereses a un cliente que hace un CDT, para nosotros es un costo, no es un gasto. ¿Por qué? Porque con eso es que nosotros prestamos un dinero y ganamos un ingreso. Entonces, por eso es un costo. Pero el gasto de personal es algo que yo no recupero. El gasto de agua, luz, teléfono, todos esos gastos no los voy a recuperar. Entonces, diferencia entre gasto y un costo. Un costo es lo que el insumo para yo producir un ingreso. Por lo menos en una panadería, para hacerlo más sencillo, el gasto que incurre el panadero, el establecimiento, la luz, el agua, todo eso es un gasto. Pero la materia prima, el insumo que él tiene, que él vende, ¿sí? Que le gana una rentabilidad, eso es un costo. Para realizar un buen análisis, cuestiónese de la siguiente forma. ¿Cuál es el rendimiento de una determinada inversión que va a realizar la empresa o persona? Nosotros, nuestros hogares son empresas. Yo debo manejar mi hogar como una empresa, porque si yo me gasto más de lo que me ingresa, siempre voy a estar haciendo créditos y sobreendeudándome y llega un momento en que me entro en quiebra. Así lo mismo son las empresas. Entonces nuestro hogar es una empresa y como yo administro mi hogar, debo administrar mi empresa. Entonces, ¿cuál es el rendimiento que actualmente tiene su empresa o negocio? ¿Es atractivo este rendimiento? ¿Qué grado de riesgo tiene su inversión? Aquí estaba hablando de yo que en este momento es muy atractivo abrir CDTs. ¿Por qué? Porque hay un rendimiento muy grande y el grado de riesgo es muy pequeño. ¿Por qué? Porque es una renta fija que no tiene problemas, que no te va a decir llueva, truene, relampaguee, como se dice, se te van a pagar tus intereses y se te va a devolver tu dinero en el momento que tú digas lo necesito. Pero si por lo menos yo voy a invertir en ganadería, por decir algo, y el riesgo tan terrible que vienen muchos aguaceros y se inundó y se me ahogó la vaca, se me ahogó el toro, se me ahogó los terneros, hay un riesgo alto porque yo no controlo el medio ambiente, yo no controlo esos riesgos tan grandes que hay, el riesgo de grupos paramilitares que me robaron la vaca, que me robaron esto, o si yo por lo menos en la costa, la palma también, aceite, palma de aceite, también hay un riesgo alto. Entonces, el banano, cultivo de banano que por lo menos la zona del Magdalena tiene sus cultivos de banano, también allí sí hay hay fuertes brisas, también se lleva el cultivo, el riesgo también de que les caiga, ¿cómo es que se llama? Plaga, ¿sí? Eh, hay muchos riesgos que yo no controlo. Entonces, por eso el grado de riesgo siempre tengo que verlo. En un CDT el grado de riesgo es casi cero. Si hay riesgos, como te decía, si tú vas a invertir en una empresa que tú ves que tiene un rendimiento grandísimo, o sea, que tiene grandes ganancias, pero también, como les dije, miren la solvencia y miren la liquidez. O sea, por eso debemos asesorarnos. Cuando nos dan esas tasas tan grandes que decimos, uy, me dieron una tasa del 17,
en este momento una tasa del 17 de efectiva. ¿Cómo así? ¿Por qué están dando esa tasa? Entonces, a mayor rentabilidad que me están diciendo que me dan, el riesgo es mayor. Eso en una inversión de CDTs. Pero, como les digo, es como lo más seguro que podemos ver. Hay otros que dicen, no, yo voy a invertir en unos bonos, en unos test, pero eso están, dependemos de la economía de Estados Unidos. Si así Estados Unidos les da gripa, a nosotros aquí nos da bronquitis. Los que vemos nuestras cesantías a veces decimos, pero no me están rindiendo nada. ¿Por qué? Y hubo un tiempo que hasta afectaron nuestro capital de cesantías. Entonces miremos siempre donde yo tengo mi, 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 mi inversión, qué tan riesgosa es. Entonces el flujo de fondo de la empresa está suficiente para atender pagos y pasivos. Esta empresa tiene definidas estrategias hacia el cliente, tiene definidas políticas de crédito, la empresa cuenta con los recursos para cubrir las necesidades y compromisos adquiridos. Siempre debemos ver si la empresa es vigilada por la superintendencia financiera. Ustedes saben, cuando estuvimos las pirámides, no eran vigiladas por nadie y hay personas que perdieron absolutamente todo. Entonces, es mejor no tener ese ingreso tan grande, pero tener un ingreso seguro. ¿Qué es riesgo? Definiciones. Riesgo: efecto de incertidumbre en objetivos de la organización. Riesgos de liquidez. Clasificación de los riesgos. Los riesgos se dividen en riesgo de liquidez y riesgo reputacional. Entonces, ¿qué es un riesgo de liquidez? Pérdida de debilidad del incumplimiento de pago de obligaciones contractuales de las contrapartes. Pérdida por las ventas forzosas, anticipado, descuento inusual de activos para cumplir los compromisos y no poder contratar o renovar financieramente las mismas condiciones. Pérdidas ante movimientos adversos en precios de mercado de los instrumentos financieros que posee la entidad, riesgos de tasa de interés, riesgo de tasa de cambio. Pérdidas por inadecuados procesos, sistemas, equipos técnicos o humanos, fallos en los mismos y hechos externos. Pérdida derivada del incumplimiento de la normatividad legal vigente o relacionada a defectuosos. Bueno, y hay un riesgo reputacional, que por eso es tan delicado cuando nosotros empezamos a hablar mal de una empresa, una entidad, y podemos demandar a esas personas que están hablando, y ese es el riesgo reputacional, el voz a voz. Pérdidas por disminución de la confianza, de la integridad de la institución, cuando el buen nombre de una entidad es afectado. Entonces, por eso no podemos estar hablando de una mal de una entidad porque alguien nos dijo si no tenemos pruebas. Y esto se ve mucho a menudo. De hecho, yo estuve en un suceso donde hubieron unos robos en la ciudad de Barranquilla por parte de los empleados. Gracias a Dios, Jurisco es una entidad tan fortalecida y segura que, como les digo, en un día le respondimos a todos o sea, no tuvimos problemas. ¿Por qué? Porque teníamos liquidez y le respondimos a las personas y a la vez los seguros nos respondieron a nosotros. ¿Por qué? Porque aquí nosotros también tenemos una persona de riesgos, que sabe muchísimo, que está totalmente midiendo el riesgo y diciendo, ojo con esto, ojo con esto. Entonces también tenemos que ver que las empresas tengan directores de riesgos que están midiendo el riesgo en el día a día. ¿Qué es una tasa de interés? Es el costo del dinero o rendimiento. ¿Qué es una inversión? O sea, es bueno que sepamos qué es una tasa de interés. Es el costo del dinero. ¿Qué es una inversión? Destinación de recursos en ciertos bienes o productos para obtener ingresos a lo largo del tiempo. Inversión en activos fijos, maquinaria y equipo, capital de trabajo. Inversión en productos financieros, CDTs, ahorro programado, rentabilidad fija, menos riesgo. Lo que ya les hablaba yo de un CDT, ¿sí? Que es nuestro sector financiero. Inversión en mercado de capitales, bonos, acciones, divisas, carteras colectivas, rentabilidad variable, mayor riesgo. Lo que yo les decía, si yo me pongo a comprar bonos y yo no sé, estas entidades cómo, a dónde ponen los bonos, dónde los tienen o de dónde dependen. Sí, como les decía, nuestras cesantías.
Ellos invierten en Estados Unidos, en acciones, y si se cayó la bolsa y se cayó esto, entonces mayor riesgo. Todos producen rentabilidad futura. Relaciones entre riesgo y tasa de interés. Entonces, como les decía yo, a mayor tasa, mayor riesgo. Jurisco Financiera siempre ha tenido las tasas, históricamente teníamos nuestras tasas muy altas. En este momento, después de la pandemia, las entidades financieras se han visto un poquito ilíquidas y han tenido que salir a buscar dinero y salieron a buscar dinero con tasas mucho más altas y nunca habíamos visto esas tasas en el mercado financiero. Ahí ya lo que les estaba explicando, a mayor plazo, mayor riesgo, a mayor plazo tasa de interés. Si yo hago una inversión a mucho largo plazo, tengo más riesgo porque no sé qué va a pasar en ese tiempo. Si a menor plazo, pues tomo mejores decisiones y pues digo, voy a invertir acá, allá. Entonces, en la inversión, mejor es hacerla a corto o mediano plazo. Valor del dinero en el tiempo. No es lo mismo un peso hoy que un peso en un año, porque el dinero tiene un costo. El costo del dinero es la tasa de interés. Todas las inversiones generan rendimiento, dependen del riesgo, dependen del número de periodos. Entonces aquí está resumido lo que ya les he comentado. Yo les hago una pregunta hoy. ¿Ustedes qué creen que el paradigma del progreso? ¿Ustedes creen que una persona que tiene un yate tiene una vida muy sabrosa? Sí, vemos el yate, allá en ese atardecer espectacular, bronceándome, y nos imaginamos a ese dueño también como que, uy, qué bien, cómo la pasa, es millonario. ¿Ustedes creen que ese millonario duerme bien? Ahora ese Ferrari, uy, ese hotel. Entonces yo quisiera aquí como interactuar un poquito. Juli, ¿me ayudas, Juli? Sí, Consuelo, bueno, aquí ya estamos esperando a nuestros asistentes a que interactúen con nosotros. Esperamos sus comentarios a través de nuestro chat, también a las personas que nos acompañan a través de Facebook Live. Por el momento no hemos tenido comentarios, pero los estamos aquí esperando. Bueno, yo quiero hacerle una de las preguntas. ¿Quién me quiere ayudar aquí con lo del yate? ¿Qué creen ustedes que paradigma del progreso, el que tiene el yate es el que duerme más tranquilo? ¿Quién nos dice? ¿Quién se atreve? Juli, no estoy viendo de quién se pueda atrever. No, aún no. Bueno, Fabián Andrés nos dice que no siempre estas personas pues van a tener como esta tranquilidad. bueno, pero Vilma ¿quién Esther quiere? también, Vilma Esther también nos dice, no, en el caso de que lo haya comprado a crédito. Ella opina que Bueno, cuando lo compran a crédito, pues no va a tener esa tranquilidad porque pues lo está debiendo. Entonces, imagínate tener ese bien, pero pues con esa deuda encima y pues con ese costo tan elevado que va a tener ese artículo. Entonces, ella considera que no va a tener esa tranquilidad. Ana Lucía también nos comenta que no va a tener esa tranquilidad esa persona. Luz Mary dice que considera que a mayor ingreso, mayores gastos y que va a tener, pues, por supuesto, más obligaciones. Fabián Andrés nuevamente también opina que ciertos activos generan más gastos e incertidumbre que tranquilidad. qué Eh, bien. Bueno, si alguien se atreve a hablar, qué chévere, porque esto es un webinar donde todos aprendemos de todos. Qué pesar que mi compañera Ángela en Cartagena tuvo mala señal hoy, como que está lloviendo y bueno, y no nos pudo acompañar acá, pero sí quisiera que alguien nos acompañara, nos dijera, pero bueno, si no se atreven, yo les voy a contar algo. No todos, pero conozco muchos que tienen yate y no tienen una vida tranquila. Les voy a comentar qué pasa cuando tú tienes un yate. Para tener un yate, tienes que tener un capitán y tienes que tener un ayudante del capitán. Tienes que pagar un alquiler en la marina, donde colocas el yate. Y fuera de eso, tienes que pagar una cantidad de impuestos y tienes que pagar gasolina.
Y conozco a más de uno que tiene un yate, que no lo veo montado en el yate casi nunca, porque si se monta en el yate y se pone supuestamente a disfrutar el yate, va a perder el yate, porque no va a tener con qué pagar los impuestos y no tiene con qué pagar el capitán, porque aquí en Colombia nosotros no somos expertos manejando yates. Entonces necesitamos del capitán, del auxiliar. Entonces, esas personas que tienen yate y ya nadie, y los ponen a la venta, ¿y quién te va a comprar un yate? ¿Sí? Porque hoy en día tú vas a Santa Marta o a Cartagena y buscas un grupo de 20, 15 personas y tienes un día espectacular y te montas en el yate y te costó 500.000 pesos. Y te diste la super vida y te tomaste la selfie, dijiste aquí, acabo de comprar un yate y la pasas súper chévere y puedes dormir feliz porque cumpliste el sueño de tu vida. Y el pobre que compró el yate esperando quién se lo compre. Entonces, Consuelo, por acá cuéntame. Joana Cuervo nos dice a través del chat, es mejor que venda el yate y aperture un CDT. También por Facebook Así es. tenemos a Robinson y nos dice, depende porque sería un gasto a no ser de que lo rente y así reciba un ingreso para costear el monto y demás. También aquí Consuelito nos acompaña ya Ángela. Ángela ya tiene audio, ¿cierto, Angelita? Sí, Bueno, ya aquí estoy conectada. gracias Angelita, les cuento una anécdota. Fui con una compañera de Sincelejo y de hecho estaba con una compañera también de Montería y mi compañera de Sincelejo la invitamos a la Marina. Yo les dije que yo soy de Santa Marta. Y bueno, y mi compañera vio los yates y me decía, ¿por qué Dios me castigó pobre y con gustos caros? Ella no sabía que al día siguiente teníamos este curso y yo le decía, mija, para que te des cuenta, si hubieras comprado un yate, no dormirías. De verdad que conozco varias personas que tienen yate y en este momento, como les digo, no les da lo que lo alquilan para mantener el yate y no lo disfrutan, de verdad. Eso es como el que en su casa pone ¿cómo te digo? ¿Una qué? Una tina así súper chévere y uno dice, no, qué chévere, y uno le envidia y uno después dice, ¿para qué puse esa tina? Se va uno envejeciendo y ya no puede bañarse ahí porque se resbala y se puede caer. No, ya tengo que lavar más ese baño y nunca uso la tina. Y resulta que la tina la usaste 2 veces, pero eso sí te tienes que esclavizar lavando la tina. Entonces a veces somos muy como muy ligeros para hacer inversiones y de verdad después nos cuesta. Entonces, paradigma del progreso, el Ferrari, ¿cuánto pagarán en impuestos ese Ferrari? Sí, entonces, realmente si yo puedo, listo, ok, lo voy a tener, pero si la verdad yo no tengo para pagar los impuestos del Ferrari, fuera de eso que me digan que me van a secuestrar porque me vieron el Ferrari y eso, yo prefiero el carrito que sea económico en gasolina, que sea, pues ahorita mismo por lo menos yo estoy pensando en un carro eléctrico porque no tiene pico y placa y porque me voy a ahorrar una gasolina, entonces por ahí alguien me estaba diciendo, no, pero mira bien que eso después la batería te va a valer lo que vale el carro. Entonces uno para hacer una inversión tiene que averiguar primero, pero mientras tanto me montaré en Transmilenio, ¿sí? Pero voy a tomar una buena decisión y me voy a asesorar para comprar ese carro. Entonces no debemos tomar decisiones por emoción, debemos asesorarnos realmente por una persona que sepa. Bueno, y lo mismo, me compro una casa, tremenda casa, y cuando veo no tengo para mantenerla porque los impuestos son carísimos. Si es en la costa, si yo estoy en estrato 6 pago en luz 1.200.000 y una sola persona viviendo en una casa en estrato 6 paga 1.200.000. Y las personas que mejor viven en unos cerros que hay en Santa Marta con una super vista y ellos allá tienen la super vista y tienen aire acondicionado y los de estrato 6 les pagamos la luz a los de estrato 1, 2. Entonces, miremos siempre bien que tener bienes no es como decir lo mejor de lo mejor. Bueno,
¿Cuál es mi objetivo en finanzas personales? ¿Alto nivel de vida o riqueza? De alto nivel de vida, automóvil lujoso, vivienda en estrato alto, ropa costosa, altos niveles de endeudamiento, bajos niveles de ahorro, satisfacción, riesgo o vivimos de apariencia. Riqueza, mantener un estilo de vida determinado por un periodo de tiempo dado sin necesidad de trabajar. Entonces, riqueza es cuando yo pongo el dinero a trabajar para mí, cuando yo no trabajo para el yate, cuando yo no trabajo para el carro, cuando yo no trabajo para la casa, yo pongo la plata a trabajar para mí. Entonces, ¿qué me da la riqueza? Sostenibilidad, responsabilidad e independencia y libertad financiera. Bueno, ¿quién más por ahí está interactuando? ¿Quién quiere alto nivel de vida o quiere riqueza? ¿Ah, Juli? ¿Quién quiere hacernos un comentario? Acá Ana Lucía Cruz nos indica que existen muchas personas que por tener lujos viven en pobreza oculta. No, y en depresión. Vivimos en depresión. ¿Cuántas personas que nos sobreendeudamos y cuando vemos que nos quitan el carro y la casa y ya no podemos mantener ese nivel de vida, no sé, se han suicidado? Eso ha sucedido. ¿Quién más nos dicen, Juli? Flor Coy nos comenta que igual sucede con las casas que tienen piscina, que eso pues genera altos costos y gastos y que se utiliza por los primeros meses y ya luego no la vuelven a utilizar. Eso es como el que tiene, les digo, esas tinas espectaculares y que masaje, hidromasaje, y cuando resulta que el masaje es cuando lavo la tina y la bañera quedó brillante y al otro día me duele todo, o sea, ¿cuál fue el masaje? También José nos indica que el dinero maneja emociones. Ajá, sí, claro que sí, son emociones y nosotros no nos debemos dejar de la emoción, tenemos que Consuelo Ángela, utilizar. tenemos una pregunta. Brigitte nos dice o nos pregunta, ¿cómo podemos poner el dinero a trabajar para mí? Tips, por favor. Uno de los tipsitos es los CDTs en este momento que están tan buenos. Sí, siempre asesorarnos en eso. O sea, el dinero, mira, yo tengo una amiga, clienta, que hace poco vino y me dijo, voy a comprar un apartamento. Y me tenía una plata guardada, un monto interesante. Y bueno, nosotros los asesores debemos ser un poquito chismosos, pero chismosos en el buen sentido para poder asesorar, tú tienes que saber. Y le pregunto, ¿tú qué por qué te vas a llevar la plata si estás ganando muy buenos rendimientos? Y ella me comentó, no, es que voy a comprar una casa, un apartamento sobre planos y me van a dar un descuento grandísimo. Y empecé yo y le hice el análisis y le mostré y le demostré que con los intereses se iba a ganar el apartamento, iba a comprar el apartamento, todos los meses con los intereses está pagando la cuota sobre planos y sigue teniendo su inversión. Y fuera de eso, con los intereses se compró un carrazo impresionante. Con los intereses cumplió su sueño. Entonces es siempre asesorarnos de una manera adecuada y con alguien que tenga conocimiento. Por ahí dicen que el que tiene el conocimiento tiene el poder. Ella pensó que se iba a ganar un descuento y cuando vino a ver, ella le iba a dar la plata al constructor para él apalancarse y hacer su edificio. Entonces, ¿cuál era el negocio que ella estaba haciendo? Ninguno. Y en este momento, con los rendimientos no va a comprar un solo apartamento, va a comprar dos. Y fuera de eso ya se compró un carro, de contado, sin endeudarse. Entonces, esos son los tipsitos. Debemos asesorarnos bien cuando tengamos el dinero. No podemos estar invirtiendo en negocios que no conocemos, ¿sí? Si yo, una vez una amiga, también fue a hacerme un crédito y me dijo, me voy a comprar un taxi. Y yo le dije, ¿para qué?
una juez. Yo le dije, ¿para qué vas a comprar un taxi? Me dice ella, es que mi marido es arquitecto y está varado y le voy a dar el taxi para que tenga un ingreso, para que colabore en la casa. Y yo le dije, mira, te voy a decir, tú compras ese taxi, cuéntame, tu esposo es muy fiel, él no mira para ningún lado, no, más mujeriego. Y yo le dije, ¿tú crees que ser taxista, cualquiera es taxista? No, ser taxista es un arte. Tengo que saber dónde me voy a recoger, tener psicología, a quién recojo si no me atraca. Y si el señor era un poquito inquieto, imagínate, iba a estar montando chicas y cuando iba a llegar, la señora iba a perder el taxi, la plata y al marido. Entonces, esas son las inversiones que nosotros tenemos que mirar. Si no conozco el negocio, no puedo estar invirtiendo en algo que no conozco porque se me va a volver es un problema. Hago un crédito, tengo que pagar el crédito, fuera de eso pierdo mi tranquilidad. Entonces, esos son los tipsitos. ¿Qué más dicen por ahí, Aleja? Juliana, Ángela, ¿tienes la manito levantada? Angelita. Sí, Juli, quería aprovechar el espacio y regalarle 4 tips que creo que resume lo que la doctora Consuelo nos dice, y era pregunta creo que Brigitte nos hizo por acá, que cuáles pueden ser 4 tips para colocar el dinero a trabajar. Entonces, un tips número 1 es pon el dinero a trabajar en una inversión. Es el primer tips. Lo que pueden tomar notica ahí, pon a trabajar el dinero en una inversión. Preferiblemente que sea a mediano y largo plazo, para que nos garantice los primeros conceptos básicos iniciales que son la rentabilidad y solvencia. Segundo tips, aprende a armar tu presupuesto. Por eso que este curso inicialmente la doctora Consuelo inició sobre un balance, porque hay un activo, porque hay un pasivo, porque hay un patrimonio, porque son conceptos clave fundamentales que nos ayudan a nosotros a armar ese presupuesto. El tip número 3 o el tips número 3 es ese dinero que tienes, ponlo en un recurso que sea a término fijo. Hay personas que son amantes al riesgo, es decir, les gusta hacer inversiones en productos de riesgo y los riesgos no son buenos ni son malos. Tienen su clic intermedio que tanto nosotros estamos dispuestos a tener ganancias mayores o menores. Lo más seguro, lo más rentable es que esos recursos estén en inversiones que sean a término fijo, como por ejemplo el CDT, por eso que ustedes ven mucho énfasis que estamos en este curso llevándola al oriente de CDT, que sean ahorros programados, inclusive que sean cuentas de ahorros. Ese es el tip número 3. Y el tip número 4, que es no menos importante, es arma o ahorra para tu cuenta de retiro. ¿Por qué cuenta de retiro? Porque llega un momento de nuestra vida que ya vamos a pasar a otra etapa, digamos, de disfrute, llámese pensión, llámese pensión voluntaria, llámese un retiro forzoso por esa manera. Y muchas veces ya nuestro ajuste de ingreso o ajuste salarial se afecta un poco. Entonces, en este curso Finanzas para no financiero nos lleva a que sí, efectivamente tenemos que hacer buenos inversores, que tenemos que hacer un buen uso o manejo de la finanza, pero también esas finanzas personales que luego yo paso a retirarme, con qué recursos cuento o qué me lleva ok, yo tengo un inversueño, tengo un ahorro programado, tengo un ahorro contractual, tengo un CDT, pero todo eso sujeto va al apetito de riesgo que tenga el inversionista. Entonces, por eso que nosotros resumimos esta finanza en 4 tips importantes que nos llevan a cómo manejar o cómo hacer que nuestro dinero trabaje para nosotros. Gracias, Juli. Gracias, doctora Consuelo. Angelita, gracias Ángela, qué rico que ya tienes allá, ya el aguacero se terminó en Cartagena. Bueno, Así es. yo estoy aquí feliz, bueno, no les puedo mostrar la super vista, pero estoy aquí mirando el Cerro Monserrate espectacular. Bueno, reflexiones, ¿cómo he administrado mis finanzas personales hasta el momento? Son preguntas que debemos hacer. Como les decía al inicio de este curso, en pandemia, ¿a quién le fue muy bien? Las personas que eran ahorrativas, que habían administrado bien sus finanzas
y que vieron de la pandemia una oportunidad. Compraron casas a muy buen precio, compraron carros también a muy buen precio porque la gente necesitaba, era liquidez. En ese momento yo podía tener muchos inmuebles, pero si no tenía liquidez no comía y casi nadie estaba comprando. Entonces en ese momento el mercado se prestó para las personas que fueron organizadas y tenían dinero. Entonces yo pienso que esa pandemia nos debió dejar una enseñanza muy grande y es aprender a manejar nuestras finanzas. Recordemos que es que activo es lo que pone dinero en el bolsillo, activo es lo que yo tengo y que debe haber un equilibrio entre mis activos cubran mis pasivos. Así de sencillo, yo no puedo gastar más de lo que me gano. Por ahí hay un amigo que dice que la ecuación contable debe haber y no hay. No, nosotros debemos tener una ecuación contable que mis activos, mi sueldo, que es mi activo, ¿sí? Cubra mis obligaciones. Entonces aquí viene algo importante, clasificación de los gastos. Tenemos gastos urgentes y no urgentes, importante y no importante. Ya casi estamos, miren, esto es como yo digo, ya estamos terminando, pero lo que nos llevemos, que nos lo llevemos bien aprendido. Eso es como en las universidades, en los colegios, que viene el profesor y dice, el pénsul lo terminé, pero nadie aprendió. Entonces, hasta donde estemos, que hayamos aprendido, así sea algo para cuando vayamos a hacer una inversión. Entonces, gas importante, arriendo, cuota, vivienda, el arriendo o cuota de vivienda, servicios públicos, administración, mercado, colegio, salud, gasolina, los que tenemos cargo. No urgente, ahorro en pensión, ahorro programado, pero que es importante. No es urgente, pero nosotros debemos cubrir lo urgente y guardar para lo urgente, que es un ahorro en pensión, un ahorro programado, fondos de emergencia, ahorro programado para carro y seguros. No importante, gastos excesivos en tecnología. Siempre queremos tener el super iPhone y a veces ni lo entiendo ni lo utilizo. Entonces, ¿para qué? Entonces, hacernos preguntas, ¿realmente esto lo necesito? Demasiados restaurantes lujosos, gastos altos en cuidado personal, maquillaje, perfume, carros lujosos, que tampoco es importante, carros lujosos y a crédito, ropa costosa, vivienda costosa con altos impuestos, costos, servicios e impuestos. Entonces, Juli, yo creo que ya quedamos acá. Esto es importante que nos hagamos esta clasificación de gastos. Esto es importante, lo de arriba es urgente y lo no urgente es importante, porque yo debo pensar de que debo tener una pensión, que si yo tengo hijos debo ahorrar para una universidad, que yo debo ahorrar para una eventualidad, debo tener, yo digo que uno debe tener tres clases de ahorro en la vida. Un ahorro a la vista, un ahorro a corto plazo y un ahorro a largo plazo. Debemos tener tres clases de ahorro. Juli, cuéntame qué nos están contando acá, qué nos están diciendo. Bueno, a través de nuestro chat, nuestros asistentes pues dan las gracias por nos dicen que muy interesante la conversación, María Mari Araminta. También Heidi dice, es mejor generar un ahorro e ir comprando a medida que tu ahorro te permita para así poder generar un bien. Bueno, ¿qué más nos comentan? ¿Quién quiere ayudarnos acá? Porque como les digo, esto es un webinar, qué rico que yo sé que los que están conectados hay personas que son muy exitosas financieramente. ¿Quién alguien que nos dé su testimonio, nos deje aquí una enseñanza hoy? ¿Quién les quiere contar? Bueno, Nereida Jimaneso dice, gracias por esta capacitación, me sirvió mucho. Ana dice, excelente y muy claro de entender. Julie en Facebook nos dice, muy interesante la charla. Ya nos quedan 3 minuticos. También queremos compartirles a ustedes una información súper importante. Como ustedes saben, pues tenemos nuestra campaña Pilas con los Pillos. Tenemos que tener muy presente las nuevas modalidades de fraude que están implementando estos pillos
pillos, entonces los invitamos a que sigan nuestros tips de cómo prevenir los fraudes electrónicos. Actualmente pues se están presentando nuevas modalidades pues que de estas personas que inescrupulosas que quieren robar nuestro dinero. Entonces, súper importante tener presentes todos estos tips que también el grupo Juriscop les comparte a diario, no caer pues en estas modalidades y también pues asimismo proteger nuestro dinero. Entonces les dejamos estos tips como regalo al finalizar esta charla, no sin antes agradecerles a todos por el espacio, también les compartimos por el chat en nuestra encuesta de satisfacción del taller. Los invitamos a todos a que la contesten para que pues sigamos mejorando y también pues traigamos más temas interesantes para ustedes. Bueno, Muchísimas Juli, gracias, Consuelo, algo Ángela. importantísimo, Juli, acá donde pues pilas con los pillos, algo importantísimo, nunca consignemos dinero porque nos dijo alguien, no, siempre pongámonos en contacto con nuestro asesor de confianza. Vamos a hacer un pago, pongámonos, o sea, ya los que saben el botón PCE, lo que sea seguro, pero no que me mandaron un link, no, siempre póngase en contacto con su entidad o llamen a su asesor financiero. Eso es algo súper importante y es un tipcito para que no nos roben. Bueno, Juli, qué Muchas gracias a rico. todos. Les confirmo que este taller también pues estará la grabación en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales. Entonces los invitamos que de pronto si se perdieron algún espacio o las personas que de pronto no pudieron acompañarnos el día de hoy, van a poder ver la grabación a través de nuestro canal de YouTube y los esperamos a todos el próximo mes también en otro espacio en donde pues seguiremos aprendiendo más sobre finanzas. Muchísimas gracias a todos, que tengan un feliz descanso. Bueno, un abrazo para todos, una feliz noche. Dios los bendiga. Abrazo. Gracias.